Hola, ¿cómo estás? De nuevo, bienvenido a mi canal, a tu canal también. Mímate con mucho cariño y vamos a intentar aprender a vivir mejor con Arabella. Y bueno, con mucho gusto voy a tratar de intentar ayudarte si puedo. Desde luego, esa es mi intención, ayudar con todo lo que yo sé, compartirlo con vosotros, con los demás, todo lo bueno, por supuesto, para que también los demás podáis aprovechar estas cosas buenas que yo considero que he podido conocer en el camino de la vida y poderos presentaroslas también a vosotros y que las podáis disfrutar y aprovechar. Dicho esto, hoy os vengo a presentar un tema de, de farmacia. Está en investigación una posible alternativa a los antiinflamatorios, una planta llamada Arpagofito, que ha sido motivo de investigación a lo largo del tiempo en muchos estudios y demás que se han hecho alrededor de esta planta. Y vengo a presentarte uno de los estudios que se han llevado a cabo aquí en España, que es desde donde yo grabo y presento, está hecho este canal, hecha por una asociación de reumatología española de este país. Es un estudio que se hizo por esta asociación española de reumatología, se publicó en distintas revistas relacionadas con la medicina, por supuesto, la de España, Redacción Médica, la más conocida, y posteriormente también internacionales como Rheumatology y demás, que correspondan al cometido que lo lleva, ¿no? Si es de reumatología, obviamente Rheumatology sale, ¿no? Pues así, después en el mismo país de origen de la investigación también se hicieron eco de la investigación del descubrimiento del estudio, por supuesto, como no podía ser de otra manera, los periódicos locales, como a nivel nacional, me refiero, El Mundo, El País, en fin. Así que, sin más dilación, vamos a empezar, vamos a hablar del Arpagofito. Nos vamos a centrar en varios puntos como índice: el origen, la investigación, el análisis que hay en torno a esta planta, las indicaciones y contraindicaciones, como no podía ser, por supuesto, de otra manera, y desde luego lo que nos puede faltar es la conclusión final sobre lo que vamos a estar hablando. Así que vamos a empezar con una breve descripción. El Arpagofito, conocido con su nombre científico como Arpagophytum procubens, o comúnmente llamado garra del diablo, eso lo conocen en todo el mundo, seguramente os pueda sonar ese nombre, y es una planta que pertenece a la familia de los pediliáceas, originaria del sur de África. ¿Vale? Un poco indagando más en su origen, lugares áridos, desérticos, y por ello se da con frecuencia en el desierto, regiones africanas como el desierto de Namibia, Kalahari, en fin. Sin embargo, su comercialización a nivel mundial ha hecho que esta planta esté presente en todo el mundo, en todos los países, que favorecen su cultivo y posterior comercialización, y para luego poderlo dedicar a la industria farmacéutica, desde luego, y con este fin, ¿no? La investigación aquí es un poco para la gente que le guste mucho este tipo de información, les va a gustar, y a otros no les va a gustar tanto, pero voy a intentar ser breve y concisa. Me voy a centrar en lo que es la investigación en sí, que dice que al final de lo que resaltan de esta investigación, que reduce el dolor reumático y muscular como los antiinflamatorios comunes, y actúa de la misma forma que los retirados, llamados unos antiinflamatorios que comúnmente se les daban a los enfermos crónicos con este tipo de patologías, que son los Vioxx y Ceox, que son unos
antiinflamatorios que actúan sobre pues una proteína que es la COX-2, o bueno, en fin, no vamos a entrar, que son las que actúan sobre las prostaglandinas, que son las que producen en el cuerpo las inflamaciones. Entonces, bueno, pues es como también actúan los antiinflamatorios de síntesis, todos los antiinflamatorios, los AINES, los que son producidos en laboratorio, casi todos tienen la misma ruta, ¿no? La misma forma de actuar, que actúan sobre estos factores, ¿no? Los COX-2, para bajar las prostaglandinas y así bajar la inflamación. Esa es la ruta del antiinflamatorio común. Entonces, bueno, se ha visto que más o menos tiene el mismo efecto, actúa más o menos sobre el mismo factor, hace lo mismo, consigue que las prostaglandinas bajen, con lo cual consigue que la inflamación baje. Luego tiene su peculiaridad, que ya la veremos, ¿no? Han puesto de manifiesto en este estudio unos datos, que por supuesto, como no podía ser de otra manera, sobre todo de este país, que es donde se ha llevado a cabo, España, que son un tanto alarmantes, ¿no? Un dato que es el 22% de la población española, 22,6% padece alguna enfermedad reumática. Eso es terrible. 1 de cada 4 adultos españoles padece esta enfermedad, es terrible. Y más de 6 millones de personas toman antiinflamatorios como tratamiento, lo que provoca complicaciones gastrointestinales y casi 1/3 de sus consumidores, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que estas enfermedades reumáticas, enfermedades reumáticas, no olvidemos que no todas son por las personas, o sea, por la edad, por el paso del tiempo. Que aquí hago un paréntesis, no es lo mismo artrosis con O que artritis. Artrosis es aquella patología que se desarrolla por el desgaste de las articulaciones o el sistema musculoesquelético por el paso del tiempo, por el uso, ¿no? Y por supuesto va asociado a la edad avanzada, la artrosis. Sin embargo, la artritis no es lo mismo. La artritis suele tener una base autoinmune y esa base esa enfermedad se puede dar en cualquier edad. En niños, en edad. De hecho, se da mucho en niños y en edad fértil. Hay un factor que, bueno, también demuestra que se da mucho en mujeres en edad fértil, sobre todo, o sea, mujeres jóvenes y niños. Esto es alarmante porque, claro, es una persona que no tiene calidad de vida, es una persona que encima está en su edad productiva, laboral, me refiero, tiene que ir a trabajar y está con una calidad de vida que no puede hacerse cargo ni de su vida, ni de sus hijos, ni de ir a trabajar, ni de todo lo que conlleva a nivel sociedad esa persona, y luego la carga a la sanidad pública, etcétera. Todo ese mundo que descubrimos, pues tienen que, desvelar que esto realmente es un problema que tienen que investigar un poco más y realmente poner remedio a esto, porque, bueno, es un poco un dato bastante alarmante que requiere de bastante atención. Dicho este paréntesis, que quería que se supiera, artritis no es lo mismo que artrosis y que se da en personas jóvenes, desgraciadamente, y en niños mucho más desgraciadamente, y que tienen que convivir con ello y con una calidad de vida muy, muy pésima. Y bueno, pues hay pocos estudios en torno a ello y pocas posibilidades para que dejen de tomar esos antiinflamatorios. La única posibilidad es estar viviendo con antiinflamatorios para poder vivir sin dolor. Entonces, otros estudios realizados en pacientes artríticos han demostrado una mejora científica en la sintomatología dolorosa, como la movilidad, la flexibilidad articular, sin provocar efectos secundarios, como en particular sobre el estómago, ¿no? Otros 2 trabajos hablan de alguna contraindicación, principalmente la de afecciones gastrointestinales, y con la salvedad de la administración pues que no está recomendada en caso de úlcera gastroduodenal. La salvedad, o sea, salvo que padezcas. Y aquí aclaran que no hay que equivocarse, ¿vale? Que no es que lo provoque, como otros AINES, que sí que ya el hecho de tomarlo o sea, el mismo
hecho de tomarlo en sí te provoca una úlcera gastroduodenal, no, que el arpagofito no lo provoca, sino que si ya la tienes, la padeces ya, que el uso del arpagofito estaría un tanto restringido o al menos debería de ir ligado y de la mano de un estricto control médico. Es lo que reflejan en este estudio, ¿vale? No nos confundamos, no es que lo provoque, sino que hay que tener mucho cuidado con eso. En el análisis, me voy a colocar por aquí, existe sin embargo pues una alternativa para estas personas, pues, ¿y quién lo dice? Teresa Ortega. ¿Quién es Teresa Ortega? Pues una profesora del Departamento de Farmacología de la Universidad Complutense de Madrid, vicepresidenta del Centro de Investigación sobre Fitoterapia. Fitoterapia, pues un paréntesis, es aquella disciplina que se ocupa con el análisis y el estudio de las plantas medicinales, lo que hacen y cómo actúan en el cuerpo y efecto terapéutico que tiene sobre el organismo, ¿no? Cada planta y cada principio activo que lo contiene. Entonces, ¿qué dice esta profesora? Que es una opción, tras el estudio, dice que es una opción terapéutica, el arpagofito, eficaz en el tratamiento contra los dolores crónicos. En el tratamiento de los dolores crónicos es una opción terapéutica muy eficaz. Y además sin los indeseados efectos secundarios, ¿vale?, de los tratamientos tradicionales. Pues este interés de esta planta en el tratamiento de la artrosis, reumatismos y otras manifestaciones articulares dolorosas es hoy en día muy conocido. Diversos estudios muestran la eficacia del arpagofito por su acción antiinflamatoria, antirreumática y analgésica, que analgésico significa que calma el dolor, o sea, calma el dolor. En el tratamiento de la poliartritis crónica, enfermedades articulares degenerativas y dolor muscular lumbar o de hombro, de cuello ligero o moderado. Bueno, uno de ellos, un ensayo realizado por otro doctor, publicado en la revista Rheumatology, lo que os decía, demostró que la administración de arpagofito en dosis suficientes, con la cantidad de principio activo adecuado durante un tiempo de 2 o 3 meses, resulta eficaz, similar a los inhibidores de la COX-2, que es lo que os venía diciendo, ¿no?, que son los que actúan sobre las prostaglandinas, por tanto bajan la inflamación. Como lo que hacen los Vioxx, Ceox, que son realmente los antiinflamatorios estos comunes que se daban como tratamiento a estas enfermedades, ¿no?, solo que sin sus efectos adversos, lo hace el arpagofito, lo que representa una ventaja, por supuesto, en la relación a los medicamentos habituales que se prescriben hoy en día. La cicloginasa es el responsable del dolor y la inflamación de las enfermedades reumáticas, y el arpagofito lo que hace es impedir su acción, que lo que hacen los inflamatorios comunes, o sea, hace exactamente lo mismo. Explica José Luis Verdonces, director del posgrado de Medicina Natural de la Universidad de Barcelona. Su capacidad analgésica antiinflamatoria se debe, explica la presidenta esta de la farmacología, Ortega, ¿a qué se debe? A su actividad del arpagofito conjunta de sus principios activos como el arpagofito y sobre todo los irioides, que es donde no me sale aquí muy bien. Bueno, pues esto es el análisis, un poco el entorno a esto. Y quería aclarar un poquito aquí por qué aquí lo de 2 y 3 meses. A ver, los comunes, los antiinflamatorios comunes, los AINES conocidos, estarían más indicados. Vamos a reflejar una diferencia entre un AINE normal, corriente de síntesis, y el arpagofito. La velocidad del arpagofito es más lenta. ¿Y qué quiere decir eso? Que el AINE normal y corriente de síntesis de farmacia, de laboratorio, estaría indicado más en dolores agudos, es decir, me duele la cabeza, me duele el hombro, es un dolor agudo, dolores agudos, es decir, me duele muchísimo, yo me lo tomo y el efecto es casi inmediato. A los 5 o 10 minutos de tomármelo me deja de doler, ¿vale? Es una acción rápida para un dolor agudo en ese momento. Sin embargo, el arpagofito es más a largo plazo, ¿vale? Es un tratamiento un poco más de constancia de base,
para un largo tiempo, durante 2 o 3 meses, vas notando como que ya va doliéndote mejor, se estabiliza ese dolor y vas teniendo menos dolor, más calidad de vida, por tanto menos pues complicaciones a largo plazo, ¿no? Se puede tomar durante 2 o 3 meses, se estabiliza ese dolor, se puede dejar de tomar y así. Es de velocidad más lenta. Es lo que quería aclarar. Ahora vamos a ir con las indicaciones de este arpagofito. Estaría indicado, como hemos dicho, sobre todo en las crónicas, ¿no? En las enfermedades crónicas. La poliartritis crónica primaria. Poli significa siempre múltiple, mucho, artritis, o sea, las múltiples artritis que puedan coexistir en el organismo. Da igual, la artritis a distintos lugares, o que las tengas en más de un sitio, es decir, no solo en la muñeca o en el hombro, sino que los tengas a lo mejor en todas las articulaciones. O enfermedades articulares degenerativas y reumatismo articular. Aquí en las enfermedades articulares degenerativas me quería, bueno, pues un poquito se me ha contado aquí, se me quería, bueno, pues centrar un poquito explicando unas cuantas. Las degenerativas son las que no van a ir a mejor, van a ir siempre a peor porque van destruyendo cada vez más el tejido, o sea, en este caso el de la articulación. ¿Por qué? Pues porque lo va destruyendo por su base como tal. La espondiloartropatía, estas son patologías que vienen, patía es de, pues eso, enfermedad, artro de las articulaciones y espóndilo de la columna, todas las relacionadas con las articulaciones de la columna, enfermedades relacionadas con estas articulaciones, ¿vale? Cualquiera de ellas. Luego las artritis reumatoides, la artritis juvenil, que es lo que hemos dicho, que tiene una base autoinmune, en la artritis reumatoide. También hay muchos niños y meteríamos también ahí la gente con el lupus, lupus sistémico, lupus, bueno, hay varios tipos de lupus cutáneo, lupus discoide, en fin. Bueno, pues ahí meteríamos un poco todo este tipo de patologías. Y luego pues la esclerosis sistémica, tendinopatía, que son las enfermedades que tienen que ver con los tendones, y la osteoartritis, que todo lo que tiene que ver con las osteopatías, todas las que están relacionadas con los huesos. O sea, para todo este tipo de patología estaría muy indicado el uso de arpagofito, puesto que lo van a tomar a largo plazo, pues bueno, mejor eso que otra cosa, pero siempre de la mano de la indicación médica. Pero vamos, es lo que viene a decir, quiero decir, el estudio en sí, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Las contraindicaciones, como lo que refleja el estudio, es justamente eso, la úlcera gástrica o duodenal, que puede aumentar la producción del ácido en el sistema digestivo y por ello, pues, si se padece una úlcera, se desaconseja. También, bueno, he recopilado alguna otra contraindicación, aunque este estudio no lo refleja, pero bueno, yo lo quería dejar por aquí reflejado para que lo tengáis en cuenta y siempre lo consultéis con vuestro médico si también tenéis alguna otra complicación de esta índole, ¿vale? La diabetes o problemas cardiovasculares, que no nos olvidemos que también, bueno, pues siempre tienen que ir de la mano de un buen consejo médico y con esa ayuda, ¿no? La diabetes, bueno, pues sí que es verdad que se ha visto un efecto hipoglucemiante y que se pueda requerir de un ajuste de la dosis de la medicación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también hay que tener cuidado y sobre todo los problemas cardiovasculares. Ya no estoy hablando, ya cada uno sabe, problemas de corazón, catéteres o demás, presión arterial alta, hipertensión, demás arritmias bueno, ya sabemos que todas estas cosas hay que tener siempre en cuenta el consejo médico. Aquí lo dejo y hay que tener cuidado, ¿vale? Siempre que se tome algo hay que preguntar. Formato del uso del arpagofito, bueno, pues el más común, pues el oral, ¿no? Cápsulas y comprimidos son la forma más común de poderlo llevar contigo, lo llevo conmigo, me lo tomo y ya está.
El extracto líquido gotas, pues también para el que le guste, aunque tienen, bueno, sobre todo son a base de alcoholes y demás, eso para los niños, bueno, pues les hay a base de agua, bueno, a otro tipo de excipientes en lo que lo envuelven, el extracto, pero que también lo hay apto para niños, quería decir, porque si no, a base de alcoholes, pues bueno, para niños no estaría indicado, pero aquí lo dejo, o para la gente que no quiera, o porque conduzca, o porque, pues bueno, por X motivos, pues podríamos optar por las infusiones, que también es una buena opción. Me hago una infusión y me la tomo, aunque es amargo, pues bueno, se puede equilibrar con miel, canela o limón. Y luego para personas que tengan disfagias, disfagia es el problema de tragar, que sean mayores o por una cuestión transitoria, he sufrido un ictus o lo que sea, o yo, bueno, no sé, quiero decir, por la razón que sea, no puedo tragar muy bien las cápsulas o no me gustan las demás formas y quiero tomar este tipo de cosas, tengo la opción de tomarlo en polvo, ¿vale? Se puede mezclar fácilmente o directamente, pues es porque quiero, simplemente. Digo, pues mira, yo prefiero en polvo, me lo mezclo con la bebida, con el zumo, no me entero del sabor ni de nada y ya está, listo. Pues también lo hay para que lo sepáis. Luego me quiero quedar con la parte de, bueno, pues la parte tópica, cremas y geles que se aplican directamente sobre la zona afectada, como músculos y articulaciones. El spray también hay para el deporte y las lesiones, y las compresas que las puedes utilizar pues con una gasita y demás, pues hacerlo para heridas o úlceras, que también se hacen con la misma infusión que lo puedas hacer. Y luego pues el uso tópico lo he dividido un poquito en dos partes: el uso tópico común, que es para cualquier persona pues que tiene un problema agudo, que me duele por lo que sea, la parte lumbar, un hombro, como es mi caso, en fin, y tal, me duele una muñeca, me he hecho una torcedura de una contusión, un golpe, me he dado, pues bueno, un esguince, un hematoma, una inflamación, un dolor, alivio de dolores, una distensión muscular, en fin, me ha dado un tirón, como solemos decir, o tal, o ya padeces de artritis o artrosis, que ya son enfermedades, pues ya decimos crónicas, que ya aclaré aquí la diferencia, pues reduce la hinchazón, ¿no? Entonces, bueno, pues alivia el dolor y la inflamación, y en este tipo de cosas, para cualquier tipo de persona, quiero decir. Y luego el uso en el deporte más específico también lo hay en pomadas, cremas y geles, como aquí. Sin embargo, pues lo extendemos un poquito al spray, que esto es más cómodo para llevar, más rápido de aplicar, porque bueno, pues cuando se está haciendo un deporte, sea el que sea, pues el tenis, el fútbol, el baloncesto, el que sea, el tal, pues bueno, pues ayuda a mejorar la microcirculación cutánea con preparado precalentamiento muscular y antes del ejercicio. También para preparar los ligamentos antes del ejercicio, ¿vale? Ayuda. Pero esto antes, y después, cuando ya me he hecho la lesión, una distensión, un tirón de pues, un ligamento, una distensión muscular, un hematoma, un golpe, bueno, pues un esguince, que es bastante leve, pues también puedo aplicarlo y me ayuda bastante. ¿En qué situaciones estaría más indicado? Porque en los deportes más de élite y demás, pues hay otro tipo de sprays que ya llevan otro tipo de compuestos que son un poco más, aparte de analgésicos y que calman, tienen efecto frío-calor y tienen algún tipo de lidocaína, que son los bueno, pues bueno, que calman bastante más instantáneo. Pero estos que llevan arpagofito estarían más indicados en niños, ya que bueno, a los que son padres o les pueda sonar, pues el típico que llevamos en el bolso, las madres o los padres, para pues si se da el niño un golpecito, para el chichón, para tal. Bueno, pues estaría más indicado en este tipo de cosas, siempre y cuando no sean alérgicos, por Dios. O sea, que ya ahí ya lo descartamos, por supuesto, las alergias, no nos olvidemos de ellas, ¿vale? Entonces, bueno, pues
ya dicho esto, la conclusión de todo el estudio, de todo lo que hemos visto, es que sobre todo sería una gran opción para los procesos crónicos y que además causan menos efectos secundarios. Resulta más eficaz que los antiinflamatorios tradicionales para este tipo de patologías. Se pueden usar en procesos agudos, aunque, lo que dijimos, se tiene que tener en cuenta de que en estos casos la velocidad, o sea que no actúan de la misma manera tan rápida como una de síntesis químicos, como dijimos, los AINES normales, sino que hay que esperar y que es más a largo plazo. Entonces, pues ya espero haber aclarado todas las dudas con respecto a esta investigación, en torno a esta planta. Espero que os haya gustado el contenido y todo lo que hemos hablado en este vídeo, y por ello os doy las gracias, como no podía ser de otra manera, por estar ahí, por verme, por seguirme, por ver este vídeo hasta este minuto y por ayudarme con todo lo que lo estás haciendo. Y por supuesto, si tú quieres, nos vemos en un próximo vídeo, y hasta entonces te animo a que te mimes mucho, con mucho amor propio, quiérete, y desde luego desde aquí te mando un gran abrazo desde Vivir Mejor con Arabela y te veo pronto. Gracias, un gran abrazo, besos.